Bueno, vamos a la página 12. Vamos a hacer una recapitulación rápida de la clase anterior, porque como dejamos esta parte de la unidad 2 en el inciso A, es necesario hacer una recopilación, un recuento de lo que hemos visto. En la unidad 12 estamos tratando el tema de la pastoral para adolescentes y jóvenes, y en este tema vamos a ir viendo que en el inciso A vimos las características generales de los jóvenes y cómo tenían su forma de ser, de pensar, y cómo la iglesia o la pastoral sobre todo tenía que ejercerse hacia ellos. Esto lo hicimos prácticamente en el inciso A. Nos paramos en la página 12, voy a la página 12 de nuestro manual, y en la página 12 tenemos la parte que hoy vamos a iniciar a ver. Vamos a terminar la parte de los jóvenes y luego vamos a ir a la parte de los adultos si el tiempo nos alcanza y si vamos bien, porque ese tema también lo vamos a tener que ver en varias clases, entonces necesitamos estar atentos. Esta unidad que vimos, unidad 2, perdón, la pastoral para adolescentes, entonces estaba en la parte A, que va de la A minúscula a la J, y en esta unidad de la A a la J teníamos esta parte de nuestro trabajo que iba desarrollándose en ver cómo eran los adolescentes, y ahora pasamos a una parte importante en la página 12, que es el, la deserción eclesial de los jóvenes hijos de creyentes. Es un tema que le han dedicado el manual todo un apartado, y dedicándole todo un apartado, pues vamos nosotros a ir pie pianito ahí caminando con este tema. Estaba buscando una ilustración para este tema y de repente recordé una historia eh, que, que alguien me contó, que dijo hace unos años empezaron a salir unos escuditos para los carros que uno podía pegarle atrás en su carro, o calcamonías, y esas calcamonías tenían unas letras griegas. Cuando yo las vi me gustaron mucho, y estas letras griegas tenían un nombre en griego, naturalmente escritas con puras letras mayúsculas. Esto es un acróstico, cada una de las letras tenía que ver con una palabra en griego, y estas palabras en griego eran muy interesantes porque, vean ustedes, se reconoce este signo que están viendo ustedes ahí en pantalla en verde, precisamente como uno de los signos eh, del cristianismo a lo largo de la historia. Entonces, a lo largo de la historia, ese signo del cristianismo ha sido una parte muy importante para reconocer a los cristianos. La historia que hay detrás de él es sumamente interesante. Bueno, todo empieza porque en el libro de Lucas, en el último de los capítulos, si no mal recuerdo, debe ser el 24, sí, es el 24. Lucas solamente tiene 24 capítulos, y por ahí del verso 40 en adelante, después de la historia de los caminantes de Maús, Jesús se presenta delante de sus discípulos, tanto en Juan como en Lucas. Nos dice que ellos se espantan un poquito de verle, piensan que es un fantasma, y en el libro de Lucas, en el versículo 40, 41, 42, por ahí, les dice, tengo hambre, ¿tienen algo que yo coma? Porque están ellos pensando que es un fantasma, y les dice, un fantasma no come, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos dice que le dieron un pescado de comer. Y entonces la palabra griega para pescado es esta que tenemos aquí, ixtis, así como suena, ixtis. Y entonces cada una de las palabras que están ahí son una letra que significa algo. La primera es hijo, ios,
¿verdad? Perdón, la primera es Jesús, estoy equivocando el orden, Jesús, que significa Jesús, Jesús es Jesús, Jesús. Eh, Luego Cristos, que significa el ungido, Cristo. Luego una letra que es como una bolita con un palito en medio cruzado, ¿lo ven ahí ustedes? Esta es la teta o teos, Dios. Entonces dijimos Jesucristo, Dios, ios, ahora sí, el primero que dije, ios ahora va, es la I griega, que nosotros la conocemos como Y, de ios, y este ios significa hijos, y la última que es la letra S en nuestro español, que es Soter. Vean, qué bonita es esta Soter, que es salvación. Soteriología, por eso estudiamos una materia en los seminarios que se llama soteriología. Esta palabra se empezó a usar hace unos años en los carros, y entonces alguien dijo, es que algunos traen pescadito, pero en lugar de pescadito traen una barracuda, ¿no? Entonces, porque eran muy agresivos. Y este pescadito se empezó a usar como signo, el pescado, porque a los cristianos, de acuerdo a la mayoría de ellos que fueron los primeros, eran pescadores, y Jesús le dice, yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Cuando en el pasaje paralelo al que estamos refiriéndonos de Lucas, que es el último capítulo de Juan, tiene menos capítulos que Lucas, debe ser el capítulo 22, si no mal recuerdo, Jesús les dice a Pedro, arrojen porque no habían, Pedro decidió pescar, no había pescado nada, y esto es referente a lo que le había dicho cuando lo llamó, dice, yo te haré pescador de hombres. Él regresa atrás, recuerden que ya le había negado, y en el pasaje último del capítulo último de Juan, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas realmente? Y le voy a repetir, ¿me amas realmente? Le había negado 3 veces. Por tercera vez le dice, ¿me amas? Dice, Señor, realmente te amo. Cuando le dice Señor, utiliza la palabra Kyrios, que es la palabra Señor. Ya voy a mandarles un escrito sobre esto, los que me están ayudando en las lecturas, y vamos a leer un poquito de Jesús como el Kyrios. ¿Por qué hago referencia a esto para los jóvenes? Hago referencia a esto porque de alguna manera cuando en nuestra juventud o en nuestras crisis de fe, lo que pasa con nosotros es que perdemos el objetivo o punto de vista de esto. Y para ser cristianos necesitamos estar súper atentos a que somos cristianos en función del otro. Esta historia que le estoy contando, esta historia maravillosa que le estoy contando de este símbolo del cristianismo, es muy interesante porque saben ustedes que cuando ellos se encontraban frente a frente, imagínense ustedes en un camino de tierra, como en aquel tiempo, y entonces el primero con su pie hacía el signo hacia un lado, y el otro que se lo encontraba era como una contraseña, hacía el signo contrario. Uno hacía el signo para un lado y el otro que lo encontraba hacía el signo hacia el otro lado. De esta manera sabían que eran istis, pescadores, que estaban en el símbolo del pez. Entonces, esto hacía un significado para ellos de identidad. El cristianismo no se da en la soledad, se da en la comunión los unos con los otros. Cuando dice que en mismo San Juan, en los capítulos antes de lo que estamos hablando, que dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y los pámpanos no viven fuera de la vid, pero los pámpanos están unidos a unos a otros. El mismo Juan dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Es decir, este es el amor, la comunión los unos con los otros. Bien, pasemos entonces a nuestra clase, ya que hemos estado aquí hablando de este tema interesante, porque ¿cómo es que los jóvenes de nuestras iglesias se pierden tanto? Vamos a ir a nuestro manual. Voy a sacar ya mi pizarra electrónica hasta aquí. Hoy ya vamos a ponerlos en todos los cuadritos para vernos. Dejen quitar aquí mi anclaje.
Ok, ahí los veo perfectamente, nomás que tengo el problema de que no veo mi pantalla y ahora no veo el manual. Aquí está el manual. Página 12. Página 12 de nuestro manual. Ahí está. Página 10, página 11, todo esto ya lo recorrimos hasta las preguntas de reflexión. Y ahora sí ya los veo, por lo menos sus nombres ahí, ya de quién está. Bienvenida Pastora Belén, no la había visto, pero bienvenida por ahí. Página 12, y dice, deserción eclesial de los jóvenes hijos de creyentes. Y empezamos con el primer tema, que son las causas. Hoy tenemos estas causas en varios párrafos. También ubicamos que estamos en párrafo ABC, como la vez pasada. Y vean ustedes cómo la primera causa dice, y vamos a ir analizando cada uno de los párrafitos. Son chiquitos, tan rápidos, pero son dignos de análisis, de reflexión de nuestra parte. Cada uno de nosotros tenemos en nuestras iglesias jóvenes y desafortunadamente son jóvenes que son hijos de nuestras familias. Entonces tenemos que estar atentos a estos fenómenos de pérdida de ellos dentro de nuestra iglesia. En la causa A es una fe cultural y confusión con respecto a la experiencia de conversión. Confusión con respecto a la experiencia de conversión. De un tiempo hasta aquí, el número de jóvenes convertidos que provienen del mundo ha descendido, produciendo así el aumento de evangélicos de segunda generación. ¿Qué significa esto? Que los que se convierten ya son menos que los de las familias que están en la iglesia. Es decir, aquellos que se incorporan a la iglesia porque sus padres se habían convertido. Esto tiene ventajas y desventajas. Esto siempre va a tener ventajas y desventajas. Vamos a ir viendo algunas de las ventajas y de las desventajas de esto. Una de las desventajas es, pues, lo sabemos, es que se creen cristianos, pero no lo son. Pero vamos a ver, como el pescadito que les mostré hace ratito, que va en algunos carros, que se cree que los que van adentro del carro son cristianos, pero no estamos tan seguros de eso. Pero vamos a empezar, el manual empieza con las ventajas. La ventaja es que han tenido acceso privilegiado al conocimiento de Dios y su palabra. Es decir, están expuestos a su palabra. Eso es un fenómeno de las comunidades de fe o de las iglesias, donde en las iglesias los familiares están expuestos a la palabra, están expuestos al evangelio. Esto es maravilloso porque aunque no vayan a la iglesia, se ven afectados. Estuve la vez pasada que estuve en la Ciudad de México presencial, estuve ahí en la iglesia de la pastora Raquel, y ya ven que ahí siempre a uno le invitan un sabroso cafecito arriba, y platicaba con la persona que estaba ahí, y decía, mi hija, aunque no viene a la iglesia, no quiere que venga a la iglesia. Y es curioso esto, o sea, aunque no vayan a la iglesia, aunque sean contrarios al evangelio, ya están siendo afectados por el evangelio. Es decir, el que nosotros seamos evangélicos, que nosotros seamos cristianos, en que seamos bíblicos, en que oremos, en que creamos en Dios, tiene que tener un impacto sobre las demás personas. Ahora, si además de eso nosotros nos somos fieles asistentes a una comunidad de fe o a una iglesia, si somos asiduos asistentes, esto impacta a las personas. Eh, por ejemplo, nuestra familia extendida de los Vega aquí, sabe que no podemos hacer reuniones los domingos porque todos vamos a la iglesia, todos son cristianos. Entonces, ya los que no son cristianos, que son de la familia, los que están acercados, se dan cuenta que nuestras reuniones son en los sábados, porque los sábados es cuando podemos reunirnos, ¿verdad? Entonces, esto afecta a las demás personas, los que están ahí. Tuvimos una reunión muy grande por el cumpleaños de mi papá, y es curioso que están ahí, llegan, y como todas las fiestas, y lo primero que se dan cuenta es que somos muy felices y que no hay chupelupe.
Lo segundo que se dan cuenta es que podemos jugar, bromear, pero siempre con respeto. Y tercero, que siempre tenemos muy en alto la palabra de Dios para leerla o para orar por las personas que están ahí con nosotros. Entonces, esto hace una diferencia con ellos. Los jóvenes están expuestos a esto, nos dice el manual. Dice, pero las desventajas es que el conocimiento sin práctica produce un efecto de inmunización. Si nosotros nos exponemos a un conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, este conocimiento pues es vano, no nos sirve de nada. ¿De qué me sirve saber la Biblia de memoria si no voy a vivir la vida cristiana? Hay una serie en las plataformas de streaming de películas que uno ve por contrato, y en español se llama Hoja Verde, y es de un obispo en Estados Unidos que tiene una iglesia muy grande, y una de las escenas es que uno de los competencia es alguien que quiere quedarse con su iglesia, y esta competencia, la cosa es que sabe muy bien la Biblia de memoria. Es conocido como un pastor que se aprendió, por lo menos hasta lo que nos dicen ahí, los evangelios de memoria, se lo sabe de memoria, no necesita llevar su Biblia porque se la sabe de memoria. No sé cómo le hizo, pero bueno, esa es la historia que nos cuenta Netflix. Y la cuestión es que el grande problema de este pastor es que está metido en cuestiones de apuestas y de dinero y de muchas cosas que no son cristianas. Porque una cosa es conocer y otra cosa es vivir la vida cristiana. Por eso decimos que no es solo importante la ortodoxia, la doctrina correcta, sino practicar la palabra. ¿Qué pasa con las personas que vemos que no tienen un crecimiento, un desarrollo en la vida espiritual? No es que no les hemos enseñado la palabra, no es que no los hemos metido en un curso de escuela dominical, no, lo que pasa es que es claro, es clarísimo que no están dispuestos a la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Pues seguir la palabra, ¿verdad? Estar dispuestos a seguir la palabra. Los jóvenes de nuestras iglesias que simplemente tienen conocimiento, pues los hacen inmunes porque dicen, eso ya lo sé, esa parte ya me la sé. Esos jóvenes saben, pero no viven. Y por lo tanto, pueden llegar a pensar que el evangelio no funciona, que no sirve para la vida cotidiana. Es decir, cuando se vuelve para ellos una religión más. Así como son budistas, son maometanos, como son de la vela perpetua, por decir alguna religión, pues son de esta religión que se llama cristiana. Pues ¿tú de qué religión? Pues yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy aleluya. ¿Pero qué es eso? Pues no sé, tienes que ir cada domingo y decirles que sí a todo. Pero tu vida, tus actos, tu forma de ser, tu forma de desarrollarte con los otros, la forma en que interactúas con tus compañeros de escuela o de trabajo, hablando de los jóvenes, con tus compañeros de la cuadra, ¿cómo es esa convivencia? Realmente estás, bueno, vamos, con tu propia familia. No vamos más lejos, con tu propia familia. ¿Cómo interactúas con tu propia familia? Ese es el asunto que deberíamos estar revisando constantemente en los jóvenes. Si realmente su fe es práctica. Esta palabra es importante. ¿Su fe es práctica o es una fe meramente, eh, pues, condicional? Eh, es así como pregunto aquí al auditorio, ¿ustedes conocen alguna persona que, sin decir nombres, ni señales, ni que usa gorrita, ni que usa lentes, pueden testificar de que han observado que está en esta condición, que tiene una fe meramente intelectual? Eso se llama una fe intelectual. Es decir, una fe, si es válida, si creen en Dios, si creen en Jesús. Es más, ustedes lo pueden ver en un momento de adoración, derramar lágrimas, pero su praxis, su práctica de la vida no corresponde con la palabra. De alguna manera está alejado de la palabra. No ha entendido que la palabra es para obedecerla, para seguirla, para vivir una vida cristiana distinta. ¿Alguien de los que está aquí puede contarnos algún testimonio acerca de un joven así? Abro ahorita el micrófono para ustedes. ¿No? ¿Todos están? Levanten por lo menos la mano así para saber si están. Ahí están, vivos, vivitos y coleando, o ya se me quedaron.
Pastora Belén, adelante. Varios despiertos. ¿Pero alguien quiere participar? Sí, levantó la mano Cuthberto y mire, ya no sé si nada más lo levantaron por levantar o quieren también participar, contarnos algo. Les decía que si conocen algún joven, bienvenido, Pastor Abel, me parece que llegó por ahí el Pastor Abel también. Estamos hablando de... Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Estamos hablando de los jóvenes que conozcamos, sin decir nombres ni apellidos, ni señas particulares de algún joven que conozcan ustedes que tenga una actitud de conocer, de una fe intelectual, pero que no viva la palabra. ¿Alguien quiere darnos algún testimonio? Bueno, Sí, maestro. adelante, adelante. ¿Puedo compartir algo? Acá nosotros llevamos 8 años congregándonos en la iglesia. Pues nunca hemos interrumpido el proceso, ¿verdad? Desde que el Señor nos llamó, estamos ahí avanzando, pero nos ha tocado mirar algunos hermanos en esa situación y desafortunadamente pues el estar o conocer la palabra y no vivirla, ese corre el riesgo de que deserten de la iglesia y pues ahorita ellos ya no están en la iglesia. Uh-huh. Es decir, si no llegamos a la práctica del cristianismo, no tenemos permanencia. Eso es importante. Para el joven es importante llegar a la práctica, llegar a tener esa a ver la letra B de una vez y la letra B. No escuché, déjeme escuchar. ¿Le leo la letra B, maestro? Perdón, no le entendí. Sí, perdón, no, lo que pasó es que me perdió acá en mi manual, pero Okay. esto les pido ayuda cuando leamos porque luego se me cansan los... Ok. Gracias, gracias por tu ayuda. Bien, no, se me perdió acá pero ya la encontré en el archivo electrónico, se me escondió atrás de muchas cosas, se me perdió. Bien, el siguiente es interesante porque tiene que ver con la cultura de nuestro país. Dice, aumento en el nivel cultural. Conforme fuimos avanzando en el tiempo, el número de personas que lograron entrar a la universidad aumentó notablemente. Y hoy en día ya es extraño que un joven no tenga acceso a una formación universitaria. Esta cultura académica impulsó nuevas y desconocidas presiones sobre los hijos de los creyentes, incluyendo los ataques y cuestionamientos acerca de la fe. Esta fe, que en muchos casos es cultural y no meditada, no profundiza, no madurada, no asimilada a la vida cotidiana, ha sido furiosamente desafiada y puesta en entredicho por las ideologías y filosofías que prevalecen en nuestra sociedad. Bien, después de haber leído este párrafito, pues esta es una realidad que estamos viendo. Perdón, ¿qué página, qué página es, profe? Es la página 12, Pastor Abel. Ok. La B de sección eclesial de los jóvenes e hijos de los creyentes, estamos en la parte B. Ya se ubicó, ahí Gracias. estamos parados. Bien, entonces, lo interesantísimo es que, bueno, esto es una realidad, no es un desarrollo como
como interesante de lo que está pasando en nuestra sociedad por un desarrollo normal, es procesos de civilización, civilizatorios que llaman los sociólogos, donde la sociedad va creciendo, va aumentando, va creciendo en su capacidad, en su economía, en muchos aspectos, ¿no? Yo lo he dicho en diferentes foros y es así. No es que apoyemos a cierta forma de gobierno o neguemos una u otra. Los cristianos somos ciudadanos del reino y estamos más allá de estas cuestiones, pero en los últimos 50 años, México ha vivido un proceso en sus gobiernos de paz social que le ha permitido un desarrollo social, económico, cultural, y ahí está tangente visible en nuestra sociedad. No somos la sociedad que éramos antes. En el aspecto educativo también ha habido un desarrollo. El desarrollo, por ejemplo, cultural o de educación. Mi abuela nos contaba que cuando ella estudió, se estudiaba hasta tercer año de primaria, ella fue de principios del siglo pasado, y a lo más que aspiraban terminando es a ir a estudiar para maestras en una normal, no había mayores, ¿no? El mismo Lizardi cuenta en su libro que cuando que narra el México de la colonia, dice que pues se tenían opciones, o sea, era militar o sea, era sacerdote, o en su caso era médico, o sea, no había como opción de escoger qué podía ser como profesionista en la vida. Ya mi papá tuvo otra oportunidad, ya él pudo llegar a una carrera técnica, ya los hijos de mi papá ya tuvieron otra oportunidad diferente, ¿no? Y oportunidades realmente en escalones muy grandes, donde muchos de mis primos y mis hermanas en la carne, pues son doctoras y no porque sean médicos, sino porque ya los grados son maestrías, es decir, no solamente te licencian para ejercer una profesión, ahora te hacen un posgrado de maestría para que puedas enseñar y luego te doctoran para que ya puedas ser una eminencia dentro de esa materia. Entonces dice uno, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto de la educación? Realmente está creciendo. El asunto es que los jóvenes se ven confrontados con diferentes maneras de pensamiento. Esto es el problema y las iglesias están viviendo este proceso y nosotros como pastores o que ejercemos la pastoral tenemos que estar dispuestos a enfrentar esto. Vean ustedes el pequeño consejito que nos da el manual y voy a ir a la letra D. No, a la letra C, perdón, porque ahí viene algún ejemplo de lo que debemos hacer. Modelos deficientes de espiritualidad. Lamentablemente no somos conscientes de la tremenda importancia en que tienen los modelos o marcos de referencia para los jóvenes. Es decir, están en un proceso de asimilar su vida en tal manera que lo que les están diciendo los maestros en la universidad va a marcar su vida. No podemos dejar que no se los digan porque universidad viene de la palabra universo y ellos van a la universidad a confrontar las ideas y a tener un marco de referencia. Pero si nosotros no establecemos marcos de referencia de pensamiento adecuados, pues tenemos problemas. Miren, les voy a contar algo personal que pasó con mi hija. Cuando nosotros tuvimos un cambio en nuestra familia muy radical porque las dos hijas mayores se casaron y tomamos la decisión de quedarnos en casa más tiempo para cuidar sus embarazos de alto riesgo. Empezamos a asistir poco a nuestra iglesia, que había sido nuestra iglesia por muchos años. El asunto es que, resumiendo, que en cierto momento mi hija menor, que estaba en ese momento terminando su licenciatura, me dice, papá, necesito que decidas ir a una iglesia y que vayamos a una iglesia, porque yo estoy confrontada con mucha de mi fe. Yo no me había dado cuenta, yo no percibía esa circunstancia en mi hija. ¿Se dan cuenta? O sea,
muchos de nuestros jóvenes de las iglesias que están estudiando están siendo confrontados con su fe. Y si no les pusimos cimientos fuertes para que no se muevan, ellos van a buscar otras maneras de pensamiento, otras soluciones. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que los jóvenes están viviendo esta situación. Estos modelos les proporcionan puntos de orientación para que por medio del enfrentamiento, el contraste, la comparación o la imitación logren desarrollar y formar su identidad personal, incluyendo naturalmente su identidad espiritual. Si la iglesia y la familia son débiles y no cumplen su función, no hemos de extrañarnos de que se produzca un abandono de la fe por parte de los jóvenes. Es decir, si nosotros simplemente decimos, no, es mentira lo que les enseñas en las universidades, no les creas, no, tenemos que confrontarles adecuadamente, tenemos que empezar a enseñarles con nuestras propias experiencias, con nuestra capacidad que tengamos, enseñarles que la vida cristiana se puede vivir, que transforma las vidas, que hay un cambio de persona. Voy a tratar, siempre hago aquí mis anotaciones, en buscar mi cuadernito. Perdón por la... Bueno, vamos a aprovechar ahora ya que saqué mi cuadernito. Hoy no traje agua ni café. ¿Quién quiere ir por café? A ver, levante la mano quien quiere ir por café. ¿Quién va a poner los cafés hoy? Nadie quiere ir por café. Amén, yo quiero uno. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer una pausita, chiquito, vamos por una agüita, por un café y regresamos. Y ahorita les digo qué es lo que les voy a mandar por correo. Dame un minutito, no tardamos, no se pierdan, no se vayan al otro canal. Nada más un segundo, vayan por su café o su agüita y regresen. Profe, ¿es la página 12 pero de cuál? ¿Del de Misiones, del módulo 11? Pastor, no, es el módulo 12, Pastor. ¿No lo tiene? Sí, es que lo que pasa es que tengo uno que trae el módulo, ya, trae desde el módulo 11, es un... Ya es un... Pero sí, ya lo localicé, profe. La 11, la página 12, ¿no? Sí, página 12. Muy bien. Maldijera a Israel, un pueblo salido de Egipto, después ahora te hablo si no se fueron por agua o café, por lo menos se hayan parado para descansar un poco. Bien, entonces seguimos con el tema. Es importante que les establezcamos formas de acuerdo a nuestra fe y a nuestra manera de ver la fe, a los jóvenes que los confronten. Ahorita vamos a ver algo importante, pero miren, hay un intelectual que se llama Carlos Monsiváis, y él estuvo en un programa y él declara ahí su creencia en Dios. Entonces, esas cosas que como que nosotros tenemos que promoverlas en la iglesia, que las vean. A lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con el hombre o con lo que piensa o con lo que escribe, pero por lo menos lo que dice, porque él dice por qué cree en Dios, la razón por qué cree en Dios es importante. Científicos que declaran a favor de Dios o que están conscientes de que Dios es parte de su vida y la mayoría es por una experiencial. Hace unos meses tuve la oportunidad de estar en una reunión celebrando el cumpleaños con un pastelito para una hermanita de nuestra iglesia y interesantemente cuando yo estaba ahí, uno de los chicos de los muchachitos que asisten a la iglesia,
que ya está por entrar, yo pienso que la secundaria, hizo una pregunta muy interesante. Yo aproveché para darle una enseñanza. Él dijo, ¿y cómo era un pastel de esos que le llaman imposibles, creo? No recuerdo bien, pero es que tienen pastel y tienen flan, ¿no? Entonces, él hizo la pregunta, ¿cómo hicieron este pastel? Entonces, alguien le iba a contestar, se le contestó un muchachito, pero yo le dije, ¿me permites contestarte algo? Dijo, me dijo, sí. Le digo, mira, vas a crecer y vas a ir a la secundaria. Y cuando te digan en la secundaria que ese pastel es producto de la explosión de un horno, no les creas. Cuando te digan que este libro que está aquí es producto de la explosión de una imprenta, no les creas. Cuando te digan que el universo mismo es producto de la explosión de algo, ¿verdad? No les creas. Entonces, aprovechemos siempre el tiempo para confrontar a nuestros jóvenes con el pensamiento, porque es muy fácil decir, pues Dios lo hizo todo. Y a mi nieto le puedo decir, y él me dice, sí, Dios lo hizo, abuelo. Cuando le pregunto, ¿por qué estás aquí? Pues Dios me hizo. ¿Y quién hizo todas las cosas? Dios las hizo. Y lo dicen en forma natural, pero ya un joven que cuestiona, que quiere argumentos, es difícil. Vean el siguiente. Este fue la letra, ahora sí estamos, pastor, a ver ya la letra, la letra C, ahora sí vamos a modelos deficientes en la iglesia. ¿Somos plenamente conscientes, pregunta el manual, de que del tremendo poder moldeador que tiene la congregación sobre el individuo? O sea, ¿se dan cuenta todo lo que estamos haciendo como comunidad de fe? Somos increíblemente agentes de cambio en la sociedad. Esto es importante hacerlo ver a nuestra congregación. Somos agentes de cambio en la sociedad. Y yo a veces lo menciono, a veces peco de este asunto, pero les digo, hermanos, nosotros debemos ser agentes de cambio en la sociedad. Hermano, que te conozcan porque eres cristiano, porque llegas temprano a tu trabajo, porque que te conozca el de la tienda, porque cuando te dio el billete le dice el billete de a 500 y de a 200, de 500 le regresaste el dinero que sobraba, que te conozcan porque tu calle está barrida, porque tu jardín está bien, o sea, que te conozcan por eso. Vamos a ser agentes de cambio. Los grupos, por norma general, moldean a su imagen y semejanza a los individuos que los integran. Esto es muy interesante. Alguna vez mi esposa comentó que la iglesia, como era una de esas iglesias neopentecostales donde no había muchas reglas de otra denominación, eh, la esposa del pastor comenta, mira, qué curioso, nunca les hemos dicho que vengan al culto de resurrección, que se hacía, por cierto, a las 6 de la mañana, el culto de resurrección, no les hemos dicho que vengan de blanco, pero todos vienen de blanco. Entonces mi esposa le comenta, pero si ustedes como pastores vienen vestidos de blanco, pues la gente dice, hay que venir de blanco. Entonces, somos individuos que transmitimos la información de acuerdo a lo que hacemos. Si el pastor viste formal para dar su prédica, si lleva Biblia, si usa una presentación narrativa de la Biblia, los demás dicen, ah, mira, aquí así es. Si el pastor llega en shorts y cuenta un chiste que vio en la televisión del cómico de moda, pues, ah, mira, aquí sí, así se hacen las cosas. Es decir, tenemos un carácter formativo en nuestras comunidades de fe. Nuestras comunidades de fe deben ser formativas de nuevos hábitos, de buenas costumbres, de responsabilidad cívica, es decir, nuestra responsabilidad como iglesia es ser eso. Aquí el manual está justamente diciendo esto, que si no nos hemos dado cuenta de esto. Vuelve a preguntar, ¿por qué se producen estas influencias tan marcadas? Normalmente el grupo ya formado provee al individuo que desea integrarse en una serie de pautas y comportamientos que se le presentan como la normalidad. Voy a aumentar un poquitito mi letra para poder seguir leyendo. La autoridad que se da sobre la cuarta parte de la tierra muestra el alcance de la destrucción. No se me
Vean ustedes, les pongo este ejemplo rápidamente. Cuando nosotros comprendemos que somos normativos de las demás personas, es que tenemos que ver que lo que estamos haciendo va a normar el carácter de las personas. Alguna vez les he dicho, qué triste es cuando una iglesia es impuntual, porque estamos formando en nuestros benefactores impuntualidad. La responsabilidad debe ser parte de esto. Entonces, vamos ahí donde nos pregunta esto, precisamente. Hemos dado cuenta que somos eh, personas que estamos presentando una normalidad. Por lo tanto, el recién llegado observa a su alrededor y saca sus propias conclusiones acerca de lo que se considera un comportamiento moral. Ejemplo, vocabulario, conducta, horario. Y a veces por eso los viejitos somos tan exigentes en estos sentidos, ¿verdad? Hermano, no digas palabrotas aquí, no digas palabras que en el mundo se utilizan. Vamos cambiando el lenguaje, vamos siendo más, tener una conducta diferente, vamos a tener un respeto por los horarios y los tiempos. Por eso estamos a veces insistiendo tanto en esto, ¿no? Eh, eh, yo he hecho el ejercicio en algunos talleres que he dado de que pido que se salgan unas personas y las personas que entran, cuando entran y se van a sentar, ya les pido los mando a hacer otra cosa que no tiene que ver con el ejercicio, pues los mando a que se aprendan un poema de memoria, un versículo de la Biblia de memoria, lo que sea. Y cuando regresan y se sientan, alguno de los que están ahí ya lo instruye para que empiece a comportarse inadecuadamente, ¿verdad? Que se empiece a parar, que se suba sobre la silla. Entonces el otro se incomoda, ¿verdad? Se incomoda porque el otro está haciendo algo que él sabe que no se debe hacer. Pero luego ya les digo que todos lo empiecen a hacer después cuando él se siente incómodo y entonces ya no es incómodo, sino se confronta con una realidad que no está acostumbrada. Lo que nosotros debemos ser, esta es la palabra que quería llegar, cuando debemos darnos cuenta que nuestras iglesias son moldes donde hacemos a las personas y que nuestras iglesias deben ser confrontativas. Ujú. Deben ser confrontativas con una situación social que no es correcta, que no está bien. Nuestras iglesias deben ser 100% confrontativas. Esto es importante, que nuestras comunidades de fe sean confrontativas. Y no van a ser confrontativas dentro de una reunión cerrada, que no nos ven, no, que sean confrontativas cuando nuestros feligreses, como decía mi abuela, nuestra Grey salga a la sociedad y se confronte con esa sociedad y digan, mira, este es distinto, este es diferente. Las iglesias deben ser 100% confrontativas. Vamos entonces ayúdenme porque ya se me perdió ahí está, D, debe seguir la E. Bien. Modelos diferentes en el hogar. El hogar es de tremenda influencia a la hora de formar la identidad espiritual de los jóvenes. Recuerden que estamos hablando de los jóvenes. Aquí sí hay una responsabilidad, una corresponsabilidad entre la iglesia y el hogar. Aquí sí hay una corresponsabilidad. La iglesia debe tener que estar haciendo algo, el hogar tiene que estar haciendo algo. Si alguna de las partes fallan, vamos a tener problemas. Los dos tienen que estar haciendo las cosas. Estamos hablando de jóvenes que ya nacieron en la iglesia, que ya crecieron en la iglesia, que pasaron por el departamento infantil y ahora cuando son jóvenes empiezan a desertar de la iglesia. ¿Y quién tiene la culpa? La parte del trabajo tuvo que hacerse en la iglesia y tuvo que hacerse en el hogar. La iglesia no es y no debería procurar ser la principal fuerza moldeadora de la identidad espiritual de los niños y los jóvenes. Desgraciadamente, en muchos casos, los padres no cultivan su propia vida espiritual y menos dedican tiempo a los hijos para una reflexión seria de la palabra de Dios en los hogares. El resultado de esta ausencia de la vida espiritual en el hogar es un abandono a la fe de los jóvenes. Sí, dentro de nuestras propias familias, al interior
de nuestra intimidad, de nuestro hogar, de nuestra familia. No estamos viviendo una verdadera fe cristiana. La palabra casa es una palabra bonita, ¿verdad? Del español. Y en el griego, que es el oikos, ¿verdad? Que tiene que ver con esta parte de la economía, ¿verdad? Oikos, también economía viene de oikos. Es la parte, y en el latín es también interesante porque la palabra en latín es domus, el domo, ¿verdad? Domus, que también viene de señor. Y esta conjunción de cosas hacen algo muy interesante. Esta casa, esta protección tiene un lugar central. El lugar central se llama hogar. El hogar era el lugar donde estaba el fuego. El fuego era el lugar donde se cocinaba, se calentaba, se convivía, ¿verdad? El hogar es como ahora las mesas, o bueno, ¿qué digamos? Los lugares donde vemos televisión, o ahora el hogar es el celular, tal vez, no sé, pero el hogar era el lugar donde se convivía, donde nos reunimos alrededor de la mesa y podemos platicar, ver cómo nos saludamos, ¿verdad? Esa costumbre hermosa antes pandemia, donde nos tomábamos de la mano antes de comer, ¿verdad? Perfectamente lavadas las manos de todos y cortadas las uñas. Nos lavamos las manos y nos tomamos las manos, oramos en la intimidad del lugar, donde compartimos nuestras angustias, nuestras penas con familia. Es bonito y es hermoso porque ese hogar es el fuego que nos mantiene. Si nosotros no somos capaces de mantener el hogar, suene como el fuego eh, vivificador, y hablando en la vida de la experiencia cristiana bíblica, el fuego purificador del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que refleje en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar con nuestros jóvenes. Ellos difícilmente van a tener una verdadera encuentro con su Señor y Salvador. Es en el hogar donde debemos proveer esto. La familia cristiana debe ser una familia cristiana donde esté proveyendo el hogar cristiano, el calor, el amor, el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, reflejando en cada cosa que hagamos en el hogar. Entonces, es importante esta parte del modelo, que nuestros hogares sean modelos diferentes. Las posibles soluciones. Ahí vamos ya a otro renglón con otras posibles soluciones. Aquí vamos a empezar a discutir al final de la página 12 cuáles sean las posibles soluciones. Prácticamente las hemos estado esbozando a través de lo que hemos estado hablando. Pero aquí pueden participar más ustedes, porque ustedes tienen jóvenes, ustedes han vivido con jóvenes, han sido jóvenes, y entonces pueden esbozar este camino y este trabajo. Ayudar a los jóvenes a clarificar su experiencia de conversión. Esto es importante. Recuerden que ellos son cristianos, recuerden que ellos viven la vida cristiana, pero la viven intelectualmente, es decir, posiblemente no han tenido una experiencia personal como el Señor, una que le llamamos en términos cristianos, fíjense bien la palabra que voy a decir, porque es importante entender esta, una conversión dramática. No es dramático, de drama, de que algo pase en mi vida, que algo cambia literalmente, que mi vida cambia. No han tenido esa experiencia. Ellos tienen experiencia de conversión a través de esto. Jesús es el Señor, debo orar, debo saber el Padre Nuestro, me sé Mateo capítulo 5, me sé Juan 3:16, me sé Juan 14 sobre Jesús y visión del cristianismo en este sentido de Juan que nos presenta, es este conocimiento meramente intelectual, pero no han tenido una conversión dramática, es decir, no ha llegado el momento donde ellos han reflexionado y han tenido convicción de pecado. Es tan sencillo como esto, porque la sociedad moderna, posmoderna, la posmodernidad nos dice que ya no hay pecado, no existe el pecado. Depende con el que lo veas. Depende con los ojos que lo veas. Ahora hay que aceptar a todos y recibir a todos. Sí, aceptamos y recibimos los cristianos con amor a todos, pero hablándoles del pecado que puede haber en su vida,
aborreciendo al pecado, amando al pecador y recibiendo a las personas para que procedan al arrepentimiento, dice la palabra. De tal manera que nosotros debemos ayudar a los jóvenes a clarificar su experiencia de conversión. Debemos partir de la premisa, eso es del supuesto anterior, eso es premisa, suponer anteriormente, antes de que nos lo digan, de que nuestros hijos no son creyentes por el mero hecho de asistir al local de la iglesia. Esta parte subraya. El que una persona asista a la iglesia se hace cristiano. El que alguien sea, su papá sea pastor, predicador, obispo, dado que sea, no le hace cristiano. Es necesario que, como tampoco lo son por tener todas las informaciones necesarias, necesitamos plantearnos estrategias para evangelizar a nuestros jóvenes. Hay una coma ahí, brincamos a la página 13, teniendo en cuenta sus características. ¿Cuáles serían las características de un joven cristiano? Ayúdenme ustedes como auditorio a decirme cuáles son las características de un joven cristiano que no es cristiano, pero que asiste a la iglesia. Ideas, pensamientos externales. Existe un portal en el universo. A ver, pensé que alguien... ¿verdad? Voy a pedir que levantemos la mano si alguien quiere participar para no hacerme bolas ni pelotas. Aquí, ¿alguien quiere decirme cuáles serían las características de un joven que está en la iglesia pero que no es cristiano? O no tan joven, pero que, ¿cómo lo identifican ustedes como pastores? ¿Cómo lo podemos identificar? Cuéntenme, por favor. A ver, platíquenme si están ahí todavía o se fueron por el café y se quedan allá en el café platicando. Pues un cristiano que asiste a la iglesia pero que no es cristiano, pues no ha tenido una conversión y sigue viviendo su vida normal, ¿no? O sea, probablemente entre cigarros, bueno, entre vicios o entre fiestas, entre malas palabras, entre mal comportamiento, entre mentiras, ¿verdad? Entre una confusión propia, ¿no? De existencialidad, ¿no? Entre creer si verdaderamente existe Dios o solamente es un mero mito, ¿no? Entonces, pues confundido, ¿verdad? Porque asiste a la iglesia y lo que escucha tal vez lo escuche como si fuera una fábula o como si fuera un cuento, ¿no? Claro. Pero la realidad es que cuando él sale de la iglesia, pues sigue viviendo su misma vida disipada o desordenada, ¿no? Yo tampoco quiero generalizar que todos los chicos sean así, porque probablemente habrá chicos que asistan a la iglesia y que saliendo de la iglesia pues sean buenos chavos, ¿no? Que sean obedientes, que sean respetuosos y todo, pero no han tenido una verdadera conversión y como consecuencia, pues no le han dado oportunidad que verdaderamente Cristo entre a su corazón para que tengan un verdadero, empiecen a conocer lo que es el amor del Padre, ¿no? Es. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo le haremos con esas personas, verdad? Porque sí las encontramos frecuentemente en las iglesias. ¿Alguien tiene otro testimonio de cómo es esto, otra idea o esta posible solución que podamos encontrar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para ellos, para este tipo de jóvenes? ¿Qué piensan? Pues me, me parece que nuestro comportamiento, nosotros como adultos cristianos y todo eso, debe de ser un tanto diferente, ¿no? Esto me lleva a Pablo cuando dice que no nos, o sea, que cambiemos, ¿no? Que no nos amoldemos al, a, al- a los tiempos, ¿no? Sino que vayamos renovando nuestra mente, ¿no? Que vayamos cambiando. Entonces, creo que eso es bien importante hoy en las iglesias, ¿no? O sea, tenemos que pensar no más en los que somos ya adultos maduros, sino debemos de pensar más en nuestros jóvenes, ¿verdad? Cómo atraparlos en ese torbellino de la fe y de la creencia, sin atosigarlos, ¿no? Sin
pues sin tratarlos de condenar, ¿no? Sino de invitarlos a que la mejor manera de poder vivir, pues siempre es una vida apegada a la fe, ¿no? A la fe cristiana, apegada a Dios, ¿verdad? Que vean que no hay no hay palabras eh, que los señale como pecadores, ¿no? Sino más bien que los integremos a nuestros grupos, ¿no? Que estemos preocupados por ellos, que los saludemos, que los abracemos, que tengamos unos minutos para platicar con ellos, cómo les va, cuáles son pues así sus objetivos o sus ideas a futuro, ¿verdad? Que estudian, cómo les va, cómo, cómo, cómo sienten pues el estar en la iglesia, en escuchar una prédica, un testimonio, ¿no? Porque pues muchos jóvenes, gracias a Dios, pues no han pasado situaciones difíciles, pero sí, sin embargo, la necesidad de tener a Dios en el corazón siempre es fundamental, ¿no? Tanto en jóvenes, niños como en los adultos. Muy bien, gracias. Te comento algo de lo que dijo, muy interesante. Adelante, pastor. Bendiciones. Este, fíjese que en cuestión de la indiferencia en las iglesias con los jóvenes, en alguna ocasión me tocó compartir en algún lugar. Me invitaron a un culto de jóvenes, pero resulta que los jóvenes, ellos estaban metidos en sus cosas, por allá, no ponían atención a la palabra. Entonces es cuando no hay una verdadera conversión en la iglesia. Fíjense que hay una naturaleza espiritual que cuando está el mover, los mismos jóvenes están orando, están metidos en la presencia, pero cuando no han conocido realmente o no han tenido esa oportunidad de tener testimonios en las iglesias, de poder manifestar al Espíritu Santo, los jóvenes andan de un lado para otro, ellos indiferentes, y la gloria de Dios desciende, que descienda, ellos no les importa. Entonces, parecieran que están cada 8 días, pero en ellos no hay un cambio, lo decía el pastor Abelito, en cuestión de su conversión, no hay una renovación en su interior, no hay un arrepentimiento. Ellos siguen normal, solamente como parte de, de su vida, que tienen que ir a la iglesia cada 8 días, y así lo hacen. Yo aquí lo que les marcaba, o siempre les he marcado, que el Señor me habló acerca de esto, dice en Samuel capítulo 2, que porque los hombres menospreciaban los altares a Jehová, por eso era grande la maldad de los jóvenes. De hecho, ahí yo considero que culpa a los hombres por cuestiones de la maldad de los jóvenes, porque cuando tú menosprecias algo en esta generación, la siguiente no lo toma en cuenta y la tercera se olvida de ellos. Entonces se devalúa y se pierde. Entonces, si nosotros como hombres no le damos el valor realmente hasta la oración, el valor a la iglesia, el valor a entregar nuestra vida al Señor, los jóvenes lo van a menospreciar, lo van a tomar como un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y entonces se va a devaluar, y lo que se devalúa se pierde y se olvida. Entonces, ese es mi punto de vista. Gracias, Pastor Moy. Los dos puntos muy interesantes y es parte de lo que debemos empezar a hacer, ¿no? Uno es confrontarlos con la palabra y es importante. Pastor Abel mencionaba este pasaje de Romanos 12, ¿no? Decía, joven, tienes que transformar tu entendimiento, transformar tus actitudes, ¿verdad? Transformar tu vida es lo que necesitas hacer, y esta transformación pues es la obra poderosa de Dios en nuestras vidas, obrando Dios en nuestras vidas. Cuando Dios obra en nuestras vidas con el fuego purificador de su espíritu, nuestra palabra, nuestra vida cambia. Adelante, pastor, a ver. Adelante, pastor, a ver. Sí, pues yo digo, puedo decir que recientemente yo tuve la experiencia, ¿no? Con un joven, ¿no? O sea, tengo un hijo que hoy tiene 33 años, pero pues tiene 6 años que él formó su familia
pero todo este tiempo pues convivimos, o sea, mi esposa y yo con él, y siempre, nunca creando en él, ni poniéndole prohibiciones, ¿no? Solamente orientándolo y orillándolo al compromiso de decir, bueno, ok, tú puedes hacer esto, pero recuerda que los domingos pues están dedicados al Señor, los sábados están dedicados a la familia, de lunes a viernes, bueno, pues la escuela y el tiempo que te sobre, pues si tú quieres convivir con tus amigos, adelante, ¿no? Entonces siempre tratamos de no imponerle, ¿no? Sino de invitarlo a qué era lo que en su momento pues era de bendición para su vida. Y bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo. Hoy ya es un chavo que pues ya tiene su esposa, sus hijos, y que como que sigue el mismo camino con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, escucho que los sábados les dice, hijos, vámonos a dormir temprano porque mañana tenemos que ir a la iglesia, tenemos que dedicarle un tiempo al Señor. Entonces, pues son cosas que sin presionarlos, sin obligarlos, sino solamente formando parte de sus, vamos a decirlo así, como de sus gustos, de sus deseos, pues irlos orientando, pero sin embargo, irlos encaminando también en el camino del Señor. Sí, pastor, gracias por su testimonio y gracias por compartirnos esto que nos va ayudando a formar a los jóvenes que tengamos que ir formando. Esta parte que tal vez el manual no la toca, pero que ahora la toca el pastor Abel es importante. Los jóvenes tienen que sentir que no es una obligación ir a la iglesia, no es una carga, es un gozo. Como decía Pastor Moy hace rato, cuando los jóvenes están inmersos en el mismo ambiente espiritual de la iglesia, no tenemos que obligarlos. Qué triste es cómo luchamos. Yo sé que ustedes no luchan en su movimiento con esto, pero en nuestras iglesias sí es un poquito más complejo que los jóvenes se vuelven artistas, se vuelven vedettes, y entonces el que toca la batería pues es el mero mero de los músicos o el vocalista. Entonces a la hora de la predicación pues se desaparecen, se salen y no los volvemos a ver hasta que termina el culto, ¿no? Entonces dice uno, bueno, realmente están en el mismo ambiente, como decía el pastor, pero ¿cómo obligarles? Bueno, esa es la parte del equilibrio y eh, llamémosle así, sabiduría que Dios nos debe dar como adultos para en cierto momento educar a los jóvenes. Nuestra labor como adultos es formarles. Y nuestra primera formación es como ejemplo. El siguiente punto, la letra P de cómo hacer esto, es muy importante. Yo creo que es piedra fundamental de lo que estamos hablando. Los jóvenes están en un momento donde todo es criticable, donde todo es cuestionable. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido momentos que le llamamos crisis de convicción de fe o crisis de fe, no de pecado, sino de creencia, de decir, bueno, está bien esto que estoy creyendo, es correcto, hay una crisis de creencia, una crisis de fe que llamamos en la vida cristiana en cada uno de nosotros, y esta crisis de fe nos fortalece, y esta crisis de fe no es otra cosa más que dudas sobre algunas cosas que suceden en nuestras vidas. Aquí nos dice algo sobre los jóvenes que es muy valioso. Nos dice, y ahorita lo voy a leer, pero nos dice que la duda no es mala. De hecho, es la primera oración es así de sencilla, es una oración directa y dice, la duda es el sujeto, nos hace la negación, no es el verbo ser mala. Está fácil de recordar, la duda no es mala. Entenderla es sumamente compleja. Cuando si hablara con alguno de ustedes y pidiera consejería, posiblemente alguno, yo a todos ustedes les estimo como pastores. Si algún día tengo alguna crisis de fe, a quien acudiría sería a ustedes como pastores y les dijera, hermano, fíjate que tengo una duda. ¿Cuál sería nuestra primera cara que pusiéramos? A ver, háganme carita de lo que pondrían. De felicidad, de angustia. A ver, cuéntenme. Que el hermano maestro Nahum llegue y les diga, hermano pastor, quiero que me dé consejería. Fíjese que tengo una duda. ¿Qué harían? A ver, cuéntenme.
ahí está uno enojado, uno, qué están pensando? Hermano, no, De repente sería complicado aceptar que se vería como complicado aceptar que pudiera haber esa necesidad, digámoslo de alguna manera, por ejemplo, en el caso del ejemplo que pone, ¿no? Usted ha sido nuestro profesor, tiene una trayectoria, digamos, de años en el Evangelio, en la fe y todo eso, y de repente escuchar que, oigan muchachos, ¿saben qué? Que estoy pasando, voy a hablarlo así, por una crisis existencial espiritual, de repente nos sorprendería por, por la experiencia y por el testimonio pasado, ¿verdad? Pero también de repente tendríamos que reflexionar rápidamente y pensar, bueno, ¿y por qué no podrá suceder eso si finalmente seguimos siendo seres humanos donde de repente encontramos esa parte de la existencialidad, ¿no? Donde decir, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Estoy caminando por el camino correcto o me estoy desviando, ¿verdad? Porque puede suceder, ¿verdad? Entonces, pues creo que es ahí a donde uno debe de cerrar filas para poder platicar, escuchar y compartir experiencias pasadas y experiencias presentes, ¿no? Tanto gente con ya una vida de adulto espiritual, por llamarlo de una manera, y de una vida joven espiritual, que juntas pueden ser explosión, ¿no? Gracias, pastor. Ese es el punto, lo que está hablando, y qué bueno lo que pusieron carita aquí, porque vean ustedes cómo, no estoy hablando de decir, hermano, estoy en un pecado, estoy alejado de Dios, no, estoy con Dios, estoy en la presencia de Dios, sigo en lo mismo, pero hermano, fíjese que tengo una duda existencial, lo que decía el pastor Abel, es decir, tengo una duda sobre mi vida, sobre la decisión, sobre lo que creo, tengo una duda sobre esto. Y podríamos decir lo que dice aquí el manual, decir, hermano, la duda no es mala, el dudar no es malo, la duda es una actitud intelectual que hace que la persona necesite más información o una mejor información o una mejor comprensión de lo que actualmente posee. Es decir, la duda no es un pecado, Sí, simplemente ¿no? no tengo la información o quiero más información o requiero una comprensión mejor de la que actualmente posee. Los jóvenes muchas veces van a tener dudas. Y si cuando a nosotros nos vienen con una duda, les ponemos cara de ya te fuiste al infierno, pues no les vamos a ayudar. Tenemos que decirle, la duda es naturalmente algo que puede pasar. Ahora, fíjense la siguiente observación que hace aquí el manual. Dejen mover mis renglones. La duda no debe ser confundida con la incredulidad. Cuando yo le digo a ustedes, hermanos, el maestro aún tiene una duda, estoy dudando algo de mi fe, no estoy diciendo que no creo en Dios, sino que tengo una parte de mí intelectualidad que está chocando con lo que la palabra dice, ¿verdad? No lo creo al 100%, no estoy dejando de creer, simplemente tiene que ver con estoy confundiendo algo. La duda no debe ser confundida con la incredulidad, que es la negativa a creer. Las dudas, eso es importante. Permítame, hermano. Una manita ahí. Adelante, pastor. Adelante, pastor. Podemos interrumpir aquí. Fíjese que la Biblia dice ahí acerca de la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo tiene que ver con la vista. Cuando uno no ve y cree, tiene fe. Sin en cambio, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, sus ojos se fueron abiertos. No eran los ojos espirituales, sino los ojos naturales. Ellos se acostumbraban a ver más a Dios pasearse por los aires del huerto y ver las cosas más espirituales que naturales. Todo lo espiritualizaban como hoy en día lo podemos decir, y que en realidad debería de ser es más real el mundo espiritual que el mundo natural. Cuando los ojos naturales ven más que los espirituales, entonces sí es como usted lo dice, que
entran incertidumbres, dudas, situaciones que quiero ver para creer, pero esto es una ausencia de relación con Dios. Esto es una ausencia realmente, ya cuando estamos hablando de gente que ya conoce del Evangelio como ministros, pastores, gente, ¿no? Porque los jóvenes, pues ellos tienen dudas, pero porque ignoran las escrituras, porque ignoran cómo se maneja la vida, cómo está eso. Pero ya los que dudamos en una etapa adulta ya del Evangelio, es la ausencia y es el pecado, separándonos para poder empezar a razonar ahora sí, a razonar. ¿Y qué estoy haciendo en el ministerio? Si nadie me apoya, si nadie me da, estoy gastando mi tiempo, no tengo ni para ir a predicar, o sea, cosas así por el estilo, se empiezan a razonar y empiezan esas incertidumbres en la vida. Pero en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes son dudas, pero para crecimiento, dudas de ignorancia que se pueden tomar en ellos, que van desarrollando, que dicen, no sé ni qué voy a hacer, no sé qué ni hacer de mi vida, no sé si es de Dios, no es de Dios, no sé. Entonces ellos van creciendo y desarrollando, y esa duda es la que nosotros tenemos que cubrir a través de la palabra del Espíritu Santo. Hoy en día, gracias por los conferencistas que lo comprueban de una forma espiritual y también de una forma natural, ¿no? De una manera científica. Entonces eso les da seguridad a los jóvenes que podamos nosotros expresar todas las áreas, como la teoría del Big Bang, o las cosas del, no sé, que comprobar cómo cayeron los meteoritos a la Tierra, y eso le da seguridad a la gente, a los jóvenes de crecimiento. Pero en nuestra etapa adulta ya eso es que empezamos a razonar, es porque estamos ausentes o hay una parte, yo lo considero así, es mi punto de vista, de falta de fe, porque es lo que dice que es echado de una parte a otra, o es como el tamo que arrebata el viento, o sea que no hay una firmeza. El diablo siempre empuja y cuando tú no estás firme, te avienta. Pero cuando tú estás arraigado, el diablo siempre empuja, pero no puede, y mejor, como lo resistimos con nuestra posición, se va, dice la Escritura. Pero es mi punto de vista. Gracias, pastor. Sí, muy interesante porque ahorita vamos a hablar precisamente de esta parte, ¿no? De la parte, aquí estamos dos dimensiones, la parte del adulto que yo me puse como ejemplo, pero estamos hablando de nuestra pastoral hacia los jóvenes y ahí tiene mucha razón, Pastor Moy, en decir que ellos tienen otra dimensión. Como dice el manual, lo hacen por ignorancia, por falta de conocimiento, pero fíjense lo que dice aquí el manual, si no me equivoco, aquí está esta parte de la fe, dice, la duda se resuelve con amor y con respuesta sincera, íntegras y coherentes. Fíjense, todo esto va en nuestra respuesta. Sinceras, íntegras, coherentes. Hemos de transmitir el sentido de que la fe no debe temer a ser cuestionada. La fe, si es verdadera, tal como creemos los cristianos, no debe tener miedo de la prueba, de la duda y cuestionamiento. La fe sobresale a toda prueba. Es decir, cuando uno cree la verdad no se cuestiona. ¿Se entiende esto? La verdad es inamovible. Ujú. Los principios de Dios no cambian, es el mismo, dice Hebreos, también en el pasaje que citó Pastor Moy, de la fe, dice, es el mismo ayer, hoy y por todo el tiempo. Entonces, Dios no cambia su forma de ser, de actuar en la humanidad, entonces la respuesta a la humanidad siempre va a ser nuestra actitud ante las dudas de fe debe ser con tranquilidad, responder sinceramente, ser íntegros en nuestra manera de vivir y coherentes, esto es decir, que lo que nosotros vivimos, decirle, mira, pues yo vivo la fe de esta manera y tus dudas pueden ser resueltas en la misma palabra de Dios. Las dudas no son necesariamente que nos van a tumbar de nuestra convicción o nos van a ir al mundo. No, 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 no. Eso tengamos mucho cuidado. Aquí en la consejería vamos a dejar un poquito la pastoral generacional para regresar al tema que ya vimos de consejería pastoral. Yo se los dije cuando vimos consejería pastoral, les di un ejemplo. Cuando una persona viene no con dudas, sino con pretextos, es diferente. Cuando uno viene y le dicen,
oiga hermano, pues fíjese que pues tengo una duda bien grande. ¿Será verdad que la burra de Balaam le habló? ¿Cómo es posible si no tiene cuerdas vocales, si se han hecho estudios? No, 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 ahí tú estás teniendo un pretexto. Entonces tú le dices, ¿y qué pasaría si no fuera así o si fue así? No, pues es que si la Biblia no dice la verdad, entonces ya no voy a creer que no debo adulterar. Eso ya no es válido para mí porque la Biblia no es verdadera. ¿Se dan cuenta? Ya eso no es una duda, eso se llama, ¿cómo dijimos? Eso es un pretexto. Es diferente una duda sincera, una duda de fe existencial, como bien dijo el pastor Abel, que es una duda existencial. Es cuando en algún momento de la vida uno se detiene como adulto, ¿no? Y cuando yo fui ayer con mi esposa y caminábamos por la calle, decíamos, somos dos viejitos solos en el mundo. Esa es una duda existencial. Somos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a vivir la vida? Eso es una duda existencial. No estamos dejando de creer en Dios, no decimos que Dios ya nos sustenta, no decimos que vamos a dejar el ministerio. Es una duda existencial. Todos en las diferentes etapas que yo lo estoy viendo aquí, aunque solamente veo nombres, no veo rostros, pero en las diferentes etapas donde yo los veo, veo diferentes dudas existenciales de yo ya pasé. Y esa experiencia como viejejito me da la oportunidad de decir, mira, camínale para acá, camínale para allá, haz esto, muévete aquí. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, hoy ya no vamos a alcanzar, la clase se nos ha terminado, pero en el tema de los adultos ya nos vamos a meter en este tema pantanoso que es tantas diferentes en la vida del adulto que tiene que seguir sobresaliendo. Porque adelantándome un poquito a la lectura, ya vamos al punto C. eh, es, hay un mal concepto de la adultez en el mundo. Adulto es aquella persona que ya es madura y ha llegado a una etapa donde puede procrear y sostener a una familia y es independiente de todo lo demás. No, el adulto es un ser vulnerable que está en una etapa de desarrollo y posiblemente, si Dios le permite vida larga, va a llegar a una etapa de decaimiento. Y todo esto lo tiene que ver el ser humano y la pastoral tiene que cuidar a todos esos, tanto a nuestros propios pastores como a nuestros congregantes, en qué tipo de adultez están viviendo y qué conflictos están viviendo en su vida, porque están viviendo tensiones. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de tentaciones. Nótese la palabra, tensiones. Cuando yo llego a mi escritorio y encuentro que alguien movió mi lápiz porque vino mi nieto y movió el lápiz, que yo no quiero que me lo muevan de aquí porque yo lo ocupo para la clase, estoy sufriendo una tensión. ¿Entiende esto? Estoy sufriendo una tensión, no una tentación. Es otra cosa, es muy diferente. Cuando yo estoy consciente de cómo ser adulto, estoy sufriendo tensiones, es lo mismo que está pasando con el joven. El joven con las dudas que está teniendo, con las dudas existenciales o las crisis que está viviendo, está teniendo tensiones. No está fallando, no se está yendo al mundo, simplemente está teniendo tensiones. ¿Alguien me quiere ayudar con el punto C? Por favor. Ya nos falta C y D. Vamos a revisar. ¿Quién levanta su manita? Entonces yo tomo un traguito de agua. Dice hacer una serie autocrítica como congregación. Eso es lo que más nos cuesta trabajo, hacer serias autocríticas. ¿Quién no quiere leer? Dejen ver si yo todos los cuadritos. Parece que se me durmieron. Bueno, ahí voy. A agarrar mi ojo chache. Como cuerpo interdependiente quiere decir que estamos unidos y nos movemos juntos, ¿verdad? Pero este dedito que está aquí, si se mueve para acá y aprieta lo lastima. Si estamos interdependientes, quiere decir que cada uno somos responsables de nosotros mismos. Es decir, no puede decirme que me apretó, pero que tengo que caminar a la par con los otros, interdependientes. Realmente
La forma correcta de sociedad debe ser una sociedad interdependiente. Todo lo que cada uno hace tiene repercusiones positivas o negativas en los otros miembros de la comunidad. Las comunidades sanas son comunidades interdependientes. ¿Qué es una comunidad dependiente? Ahí les va una comunidad dependiente. Una comunidad dependiente es aquella que hay un manda más, un patrón, ¿verdad? Ustedes han oído hablar que a veces se dice que hay dictaduras, ¿verdad? Entonces hay dictaduras familiares, ¿verdad? Donde el papá no permite que la mamá respire si no le da permiso. Entonces ahí hay una dependencia total, ¿no? Y la otra no puede moverse si no se está ahí. Entonces, esta será una dependencia. Interdependiente es esto, ya se entendió, espero con claridad. Miembros de una comunidad. ¿Cómo afecta a nuestros niños y jóvenes? Sí voy ahí, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta a nuestros niños y jóvenes la vida de naciones? Somos una congregación con un estilo de vida digna de ser imitada. Constituimos un motivo de ánimo, estímulo y motivación para el sector más joven de nuestra hermandad, es decir, no soy el dedito que está aplastando al otro, obligándole. Entonces ahí es donde debemos estar bien conscientes de esta parte autocrítica de cómo congregación realmente estamos atendiendo interdependientemente a nuestros jóvenes, es decir, ni lo lastimo, ni lo maltrato, ni lo echo fuera, sino lo estoy ayudando a crecer juntamente con el cuerpo de Cristo. Estamos creciendo juntamente con el cuerpo de Cristo. Ahora sí, la letra D, antes de pasar a las preguntas de reflexión, con lo cual vamos a terminar. Debemos de terminar en 5 minutos, me va a pasar un poquito. Proveer a los padres la motivación, los recursos y el adiestramiento necesario para eh, desempeñar sus funciones educativas. Hago el paréntesis aquí para comentarles sobre este hombre que se llama Ley, ¿verdad? Que le di el nombre, Lucas Ley, que da, Lucas Ley. sí, Lucas Ley, y les mandé el vínculo para que vieran uno de sus videos. Y les digo, de acuerdo a su forma de pensar y ser, pueden revisar alguno de estos y usar estos materiales que él tiene para los jóvenes. Son muy interesantes estos materiales y pueden ayudar de alguna manera a hacer este trabajo bien en la iglesia. La iglesia no puede dejar solos a los padres ante tamaña responsabilidad. Tenemos la firme convicción de que le compromete a la iglesia local, le compete a la iglesia local eh, volverse un soporte y un constante motivo de ánimo para los pobres. Y vienen las preguntas de reflexión que vamos a, bueno, antes de las preguntas de reflexión, ¿de qué manera lo haremos? Brindando a los padres enseñanza y transmitirles una visión acerca de su papel como padres. Ya lo estuvimos revisando y ahí hay materiales. Están esos, en las librerías pueden encontrar muchos materiales, en su propia comunidad o iglesia o grupo hay seguramente ya materiales que se han hecho para trabajar con los jóvenes. Busquemos estarlos activando, planes. Um, no sé cómo se manejen ustedes, pero en la mayoría de las convenciones de iglesias o eh, grupos de iglesias, asociaciones de iglesias, este tiempo de verano aprovechan para tener campamentos de jóvenes. Nosotros tenemos en el movimiento que yo participé durante muchos años, que se llamó Compañerismo Estudiantil, un campamento para jóvenes universitarios. Es interesante, hay buenos conferencistas, se tocan temas como este de la evolución, nuevos modelos económicos, el neoliberalismo, la socialdemocracia, los nuevos humanismos, que ya tenemos ahora nuestro propio humanismo mexicano, ¿no? Entonces, todos estos humanismos que son las corrientes políticas y filosóficas de nuestro próximo siglo, ¿verdad?
pues, que nosotros lo sabemos, pero los jóvenes en la escuela constantemente están siendo bombardeados con esta información y son las que manejan esos campamentos de compañerismo estudiantil, que es un grupo interdenominacional de iglesias que hace sus campamentos de verano cada año, los tiene, buscar ir a estos campamentos, sus propios campamentos de iglesia, es decir, brindar estas capacitaciones, capacitar a los padres de cómo llevar a cabo la tarea. Recuerdan ustedes que tienen este trabajo de escuela para padres, eh, capacitan a sus mujeres para ser mujeres mejores, madres mejores, padres mejores. Ahí está parte del trabajo, ¿no? Proveerles recursos necesarios para llevar a cabo su tarea. Y vamos a las preguntas de reflexión, que en esta ocasión, solamente por esta ocasión, únicamente por esta ocasión, escogerán de los que están aquí en el grupo, ahora escuchándome, una de las preguntas de reflexión y me la contestarán en el grupo de WhatsApp. ¿Se entendió esta última parte? La única ocasión es la tarea. Buscar una y contestar brevemente, también para los hermanos que van a escuchar la grabación, para pasar sus 2 horas de asistencia, tendrán que contestar estas preguntas, así que tendrán que ver el video hasta el final para saber cuál es la tarea. De modo, si no llegan a contestarme, ya sé que no vieron el video hasta el final. Entonces, por favor, contesten, escojan alguna. No voy a asignar aquí números, pero hay 8 que pueden escoger cualquiera de ellas como pregunta de reflexión. Simplemente la 1 es la que voy a despejar aquí como parte de mi final de mi clase. Parece que no me voy a pasar lo que les dije, vamos a estar a tiempo. Y la pregunta es, ¿qué es una fe cultural? Lo vimos en lo de clase, pero ¿qué es una fe cultural? Ayúdenme a definir esto de la fe cultural. A ver si no distorsiona la voz el aire. Ya ha estado lloviendo acá, pero si se sube un poquito la temperatura todavía. ¿Qué es una fe cultural? Ideas, no, recuerden que aquí no hay preguntas de calificación y las respuestas no son correctas o incorrectas, simplemente son ideas que nos ayudan a hacer un constructo mejor de nuestro pensamiento. ¿Alguien que me ayuda? ¿De qué se trata este tema de una fe cultural? ¿Qué es una fe cultural? Es la pregunta concreta. Las otras la escogerán y me la mandarán. Es una tradición, ¿no? ¿Perdón? No. O sea, si hablamos de una fe cultural, yo diría que podría ser una tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, se escucha de repente mucho, ¿no? O sea, pues yo no puedo dejar, voy a poner ejemplo, no puedo dejar de creer en la guadalupana porque mi madre fue guadalupana, mi padre fue guadalupano, mi abuela fue guadalupano, mi abuelo fue guadalupano y así vayamos bajando hacia los abuelos, ¿no? Entonces, esa para mí sería una fe cultural, ¿no? Que es una tradición que viene ancestralmente, vamos a llamarlo de alguna manera. Sí, vean ustedes aquí en la respuesta, voy a tomar esta respuesta que es muy buena para ya tratar de ilustrarles sobre lo que es una fe cultural. Es esto, es una fe que es una tradición, por ahí se mencionó la palabra tradición, es una fe que se transmite, tradición viene de la palabra transmitir, pero voy a ir un poquito más en la lingüística para hablar de cultura. Y cultura viene de la palabra cultivar. Cultivar, como yo mi maicito, acabo de plantar maicito y ya mi maicito ya tiene una plantita así chiquitita, 4 o 5 que salieron por ahí de los 10 plantitas que planté de mi plantación de milpa este año. Y vean ustedes cómo este cultivo tiene que ver con esto de la raíz, no solamente el alimento, el sustento, que la palabra náhuatl, maíz, significa sustento, sino de la palabra raíz.
porque la planta es más raíz hacia abajo que lo que es hacia arriba muchas veces. Es de la raíz, el fruto va a depender de la raíz que tenga. Una fe que es cultural depende de la raíz que tenga. La fe que tiene poca raíz es una fe que no es una fe genuina, porque entonces aquí ya vamos a estar hablando de de lo genuino, que puede llegar a ser una fe. Cuando una fe no es genuina, es una fe que aunque está puesta en algo, no es una fe verdadera, no es una fe auténtica. Y aquí este es el problema. Todas las fes pueden ser válidas, pero no todas son verdaderas. Verdad. Válido a verdadero. La fe en la diosa de los antiguos o de los pobladores originarios de la tierra que luego se trasladó a otra deidad más hispana, pero de piel morena, no tiene que ver con una fe que tenga raíz. Si no tiene raíz profunda, los frutos son muy chiquitos. Yo tengo un terrenito angostito y aquí nuestras casas tienen unas placas que son los cimientos. No hay piedras, ahora las placas son los cimientos. Entonces, en mi terreno que me dejaron al lado, si yo siembro junto a la casa, los maicitos son así de chaparritos y son unos elotitos así chiquititos. Entonces, no hay raíz. Cuando nuestra fe no tiene una cultura del reino, nuestros frutos no van a ser verdaderos. Boguemos en nuestras iglesias y pedimos a Dios que nos ayude a formar jóvenes que tengan verdaderos frutos. Que los veamos trabajando a nuestros hijos, a nuestros nietos, con muchos frutos, porque quiere decir que les pudimos dar un buen enraizamiento. Preparamos bien la tierra para que creciera. Hermanos, hasta aquí la grabación. ¿Quedó clara la tarea? Sí. Bien. Foto para la asistencia. A ver, ya los perdí de vista. ¿Cuántos están? ¿Cuántos somos? Bienvenidos. Estamos. Ah, muy, papá. Qué gusto, mi hermano, verte. Ahí está el apóstol para que salga en la foto. Bien. Listo, sonriendo. Eso. Listo, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Primeramente, Dios. Dios les bendiga, pastores. Buenas Bendiciones, noches. buenas noches. Bendiciones, saludos a todos. Saludos. Bendiciones, 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 maestro. Saludos a su esposa. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones. Qué gusto verles.